Lo escuchamos, doctor, está al aire. Como integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, nos encontramos en un momento histórico de transición, toda vez que los principios que inspiraron para la conformación de CONADE son los mismos: defender la democracia, los derechos humanos, y estamos en ello, de manera tal que el problema que está generando el tema del coronavirus hace que justamente este programa responda a este contexto, cuarentena política. No puede ser otro nombre para la coyuntura que vivimos, porque efectivamente quienes somos integrantes de CONADE, organizaciones territoriales, vecinales, instituciones representativas de las más amplias o niveles de participación de la sociedad, conforman nuestra institución. A ellos un saludo y hacemos votos porque de alguna manera contribuyamos a generar corrientes de opinión respecto a temas como el presente, que nos preocupa la corrupción, un problema de orden estructural que debe ser abordado desde una mirada de quienes están en el día a día a través de los medios, periodistas que hacen investigación, pero también desde nuestra mirada, desde los derechos humanos, que tiene una naturaleza fundamentalmente ética, sabiendo que todo lo que hacemos tiene connotación política y estamos acá precisamente para contribuir a que este proceso de participación y de deconstrucción de la ciudadanía esté a la altura de los antecedentes. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra. Si está conectado, me confirma Mauricio, por favor, si está conectado el doctor Albarracín. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Yo te escucho. Yo te escucho. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, buenas noches. Sí, ahora estamos al aire. Si por favor podría dar unas palabras de bienvenida del grupo. No, justamente en correlato a lo que manifesté anteriormente, que creo que se me escucharon. Lo importante en esto es que a través de CONADE, en coordinación con un conjunto de instituciones, vayamos fortaleciendo el criterio ciudadano que no está con ninguna de las tendencias extremas que se han ido perfilando en el país. ¿Por qué hablo de dos tendencias extremas? Una es la de los anteriores gobernantes que quieren armar el caos, que quieren institucionalizar la violencia y además victimizarse a través de esa violencia. Es una actitud muy negativa en contra de la democracia y del pueblo boliviano, y la otra, la del gobierno, que se ha envilecido en el poder en tan poco tiempo, repitiendo las inconductas de los anteriores gobernantes y además distorsionando ese proceso de reconstrucción democrática que se había trazado inicialmente, donde no estaba pues en los planes la postulación de la presidenta, que hoy día justamente a través de su partido confunden y fusionan lo que es ese proceso con los intereses partidarios, además del tema de la corrupción, que reitero, en criterio nuestro, en criterio de CONADE, es un crimen de lesa pueblo. Por tanto, en esa perspectiva nos parece trascendental este tipo de eventos con disertantes de criterios tan valiosos como la de Andrés Gómez. Eso es lo que quería enfatizar. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ceder la palabra a la señora Amparito Carvajal. Por favor, si nos puede brindar algunas palabras. Por favor, habilite su micrófono. Todavía no la escuchamos. Pero ni se la ve siquiera Amparo. Señora Amparito, no está habilitado su micrófono. No, todavía no. ¿Sí? Ahora sí. Mientras tanto, ¿Ahora? No, nuevamente. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bueno, qué gusto de escucharles. Yo creo que no hace falta que me presente. Un saludo a todos.
Pero mire, yo siempre, parece alguien me decía que tenía la crítica condensada. A mí me parece que no hacernos una autocrítica después de la renuncia o de tener claros todos que había habido un fraude electoral, haber permitido que los binomios que no tenían ninguna acción presentarse y no habernos centrado en la unidad y decir quien nos metió en este lío, nos guste o no, ya veríamos cómo trabajaríamos, pero teníamos que haber apostado por ese segundo, porque los otros hubieran con fraudes, no tenían poco que decir, porque estaban muy bajos, así la renuncia de todos ellos, del Pachi, del Cárdenas y etcétera. Entonces a mí, al haber dejado abierto la nueva posibilidad de presentarse nueva gente, es por lo que estamos así, porque realmente el momento político es, y analizando, yo no quise estar con ustedes en la última reunión por lo que estaba pasando, ¿cómo se puede trabajar a ser ingenio? Yo ahora le decía al Manuel, nos conocemos lo suficiente para ver quién nos va a traicionar, porque tenemos todo el aparato del MAS detrás de nuestra puerta, de nuestra casa. Entonces teníamos que habernos centrado en que ellos renunciaron en todo lo que era y centraron en ese binomio que con fraude o no para llegar a la segunda vuelta, pero eran los únicos que tenían la posibilidad de habernos dado la opción, porque todos los demás ahora son para mí pues este lío que ellos están ganando fuerza ahí, en el sentido que tienen todo el aparato de funcionamiento del Estado, ellos. No sé si me Gracias, señor Amparito. he explicado Vamos a o me han ceder ahora. entendido lo que quiero decir, ¿no? Que estamos realmente en un momento tan político y que ellos no tienen ninguna intención, al contrario, nos van a dar con las narices si no somos bien avivados y si no tenemos la capacidad de decirlo a la presidenta, que es la única que se la siente y que tiene pretensiones, que ellos nos van a ganar con una mayoría, y no quiero ser ni pesimista, pero es que ahí no estamos respetando ese 20 de octubre y lo que pasó después. Y ahí siento como políticos o como defensores de derechos humanos, pues realmente esta misma tarde he tenido otro video y me decía, bueno, no puede ser tan ingenuo el ministro de Salud, es verdad, pero con el afán de eso, pero ¿cómo tiene ahí en sus oficinas, con qué gente de confianza tienen todos ellos? Todos son masistas, porque eso no se podía sacar ni tocar, y pasa igual con la educación, con cualquier tema que te cojas. Se la comprendió a cabalidad, señor Amparito. Muchas gracias por su reflexión y mensaje. Vamos a pasar rápidamente a Juan Carlos Núñez, darle la bienvenida, que es parte del CONADE. Por favor, Juan Carlos. Muy buenas noches. Sí, empezando este programa, yo quisiera mencionar algunos aspectos centrales. Creo que después de octubre y seguimos viviendo una crisis política e institucional profunda en el país. Y hoy día, con la combinación del COVID-19, esta pandemia, estamos hablando de un momento en el que la realidad ha superado al Estado, ha superado al sistema político en cuanto a dar efectivas respuestas a un fenómeno que hoy día, mezclado de crisis política institucional, de un problema serio de salud pública, de un problema económico que se nos viene hacia adelante con casi una recesión económica, son grandes retos y desafíos, pero a esto hay que buscarle, creo, las salidas y los caminos, y por ello la importancia de este tipo de programas donde se pueda debatir este tipo de situaciones. Estamos en un gobierno y con un gobierno de transición,
pero casi estoy seguro que después de las elecciones vamos a seguir en una transición con un gobierno que no va a poder responder a las enormes demandas que el país tiene. Esto creo que nos va a llevar a gestar un nuevo proceso, un nuevo momento, unos nuevos actores políticos hacia adelante. Y ojalá el CONADE pueda contribuir en ese espacio en el cual podamos realmente debatir la política en el país, la mirada de visiones de desarrollo distintas, que eso nos va a requerir la realidad. Hoy por hoy creo que estamos empezando a cambiar nuestra mentalidad de cultura rentista, de extractivismo, y que hoy día vamos a tener que ser capaces de buscar desde nuestros propios esfuerzos la salida a soluciones reales en el país, y basta de esa mirada tan dependiente que hemos tenido hasta ahora, y que hoy día esa crisis no solo está tocando a Bolivia, está tocando al sistema capitalista en su conjunto en el mundo, y creo que es momento de reflexionar. Ojalá estos espacios contribuyan a ese pensamiento, a esa necesidad de abrir nuevas brechas y nuevos caminos. Danilo, tu micrófono estaba apagado. Perdón. Importantes reflexiones. Gracias, Juan Carlos. Inmediatamente vamos a pasar a Lucio González. Por favor, si 1 minuto y medio, 2 minutos, su mensaje, por favor. Buenas noches, compañeros y amigos. Saludos y felicitaciones por esta iniciativa. Estimados y connotados intelectuales de prensa y de otros ámbitos de la intelectualidad, que sea el momento para decirles que cuando relanzamos y reeditamos lo que es CONADE, hace aproximadamente más de 2 años, el único objetivo fundamental que teníamos era recuperar la democracia, el respeto a los derechos humanos. De ahí es que nunca nos hemos negado el papel que hemos cumplido, que hemos tenido durante el año pasado, entre octubre y noviembre, porque CONADE se ha convertido en una referencia de la organización civil. CONADE ha sido y es un organismo de contrapoder frente a la arremetida, frente al abuso de poder que tenía entonces el gobierno del MAS. Desde ese punto de vista, CONADE ha realizado cabildos donde ha manifestado democráticamente las decisiones que deberíamos tomar y el camino que deberíamos seguir. Han sido cabildos que se han reunido entre 20.000, 50.000 hasta 200.000 y 300.000 personas. ¿Qué actitud y conducta más democrática? De esto nos ufanamos y nos vanagloriamos. CONADE ha sido referencia y de aquí para adelante sigue siendo referencia para la población. Con la lucha de CONADE y los autoconvocados de los barrios, plataformas y los comités cívicos, hemos derrocado a Evo Morales. Hemos abierto un proceso de transición democrática. Ese proceso de transición democrática está en su punto inicial, estamos a 6 meses. Como bien decía Juan Carlos, este proceso de transición democrática puede durar 5 años o 10 años, no sabemos, depende de cómo se recupera la institucionalidad democrática. En alguna reunión de CONADE, yo manifestaba a los compañeros de que no hay que confundir el proceso de transición democrática con el gobierno de transición. El gobierno de transición es lo que quedó, es un accidente en la lucha política del pueblo boliviano. Desde ese punto de vista, creo que de aquí para adelante, CONADE va a estar ojo avisor, va a estar vigilante a todos los gobernantes actuales, a los que vengan, y ese es el papel que tenemos que cumplir.
Obviamente, nuestra lucha no ha concluido, no ha terminado. No tenemos absolutamente nada que ver con el actual gobierno, como algunos nos acusan en las diferentes redes sociales. CONADE es una institución profundamente democrática que representa a la sociedad civil. Yo les agradezco por esta entrevista y felicitaciones. Adelante. Muchísimas gracias, Lucio. Vamos a pasar a Manuel Morales, quien nos va a hacer unas reflexiones sobre el último tema que el CONADE días anteriores ha puesto en tela pública, que es el voto 1 a 1 por circunscripción. Sin duda, en la agenda política del país, hemos ido superando obstáculos y los vamos a seguir superando. Y algo inmediato que requiere mucha urgencia y atención de la ciudadanía es que haya el voto equitativo, el voto 1-1, y de ello nos va a conversar un poco Manuel Morales, y tenemos un pequeño video también para entender los conceptos de lo que significa los escaños, las circunscripciones y el voto 1-1. Por favor, Manuel. Sí, muchas gracias. En realidad, el tema central es el tema de la corrupción, pero también hemos estado estos últimos días hablando de la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral se ubique como cuarto poder con todas las competencias que tiene y no esté subordinado a lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional haga. Entonces tenemos un video que valdría la pena que lo vayamos ya pasando para ver que en el tema de las circunscripciones, si bien hay algunos problemas, hay algunas asimetrías, esta es la base que tiene el país y sobre esta base entraríamos a la discusión de este tema. Mi nombre es Erika Lavi, soy ingeniera geógrafa. El artículo 146 de la Constitución Política del Estado habla de la distribución de los escaños e indica que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a ley. Por equidad, la ley así asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Para la elección de autoridades y representantes nacionales se tienen 4 diferentes circunscripciones. Una circunscripción nacional, 9 circunscripciones departamentales, 63 circunscripciones uninominales y 7 circunscripciones especiales. ¿Qué autoridades elegimos en cada una de ellas? En circunscripción nacional, que es de todo el territorio nacional, que incluyen además los asientos electorales ubicados en el exterior, elegiremos presidenta y presidente, vicepresidenta o vicepresidente, y 9 diputados supraestatales. En circunscripción departamental se elige en cada departamento 4 senadores y senadoras por departamento, 60 diputadas y diputados plurinominales por departamento de acuerdo a ley. En circunscripciones uninominales se elegirá en cada una, es decir, en las 63, un diputado o diputada por cada circunscripción. Y en la circunscripción especial indígena, que son 7, en cada una de ellas se elegirá un diputado indígena originario campesino. Bueno, se elige en todo el país, excepto en 2 departamentos, que es Potosí y Chuquisaca. Elegimos los diputados en circunscripción especial indígena, donde la población, hay población minoritaria de los pueblos indígenas que corresponden a nuestro territorio. De acuerdo a la ley 421, o sea, de distribución de escaños y de acuerdo al nuevo censo de población y vivienda del 2012, se han definido procedimientos y metodologías que incluye esta ley. Se han definido cuántas circunscripciones, es decir, cuántos escaños corresponden a cada departamento, como podemos observar en
en el cuadro, donde La Paz tiene 29, Santa Cruz 28, así sucesivamente, llegando a Pando que tiene 5. Se ha ido desagregando estas circunscripciones en escaños uninominales y escaños plurinominales y escaños de circunscripciones especiales. Es decir, del total de que se tienen, se han ido dividiendo los escaños con preferencia, la mitad que sean uninominales, la otra mitad pluris, y se tenga una asignación de escaño especial indígena en los departamentos, ¿no? En este caso, excepto Potosí y Chuquisaca. Se puede ver que en total se tienen los 130 escaños a nivel nacional, divididos en 63 escaños uninominales y 60 escaños plurinominales y 7 escaños en circunscripciones especiales indígenas. Ahí está el cuadro resumen. A esto, el órgano electoral ha realizado la reglamentación de la delimitación de circunscripciones uninominales, donde se puede observar que de acuerdo a población han generado una media poblacional para internamente en cada uno de los departamentos, de acuerdo a los escaños uninominales que les corresponde, definir la población base que cada uno de estos va a tener. Por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, la población de acuerdo al censo del 2012 es de 576.153. Han sacado una media con relación a los escaños que le toca, en este caso 5, y la población ideal, como lo ha denominado el órgano electoral, sería de 115.231. Es decir, que las 5 circunscripciones uninominales que este departamento tiene, tienen que tener aproximadamente una media poblacional que está entre 115.000 habitantes. El departamento de La Paz en total tiene 29 escaños, de los cuales 14 son uninominales y los otros 14 son pluris y tiene un especial indígena. Para definir la población, la media poblacional o población ideal departamental, se ha hecho ese procedimiento. Es decir, la población total del departamento, se ha hecho la relación entre los 14 escaños uninominales y tiene una población de 193.311 como una media poblacional. Sabemos que no todas las circunscripciones, porque las poblaciones son diferentes de los municipios, van a llegar a conformar esta media poblacional. Entonces, el órgano electoral ha hecho un rango de población, más o menos el 15%, donde se puedan ajustar las circunscripciones. Es decir, más o menos 15% en relación a la media sería de 164.314 a 222.308. Viendo el caso del departamento de La Paz, en relación a los 87 municipios que tiene, 2 municipios son con alta población urbana, que es el caso del municipio de La Paz y El Alto. Esta media poblacional, para ver cuántas circunscripciones se van a definir en el municipio con mayor población a su media, se hace una relación entre la población total y la media poblacional. En este caso, para el municipio de La Paz, se tendrían 96 circunscripciones uninominales, pero por un factor de redondeo llegan a ser a 4. Lo propio pasa con el municipio del Alto, que su población es mayor a la media poblacional. En este caso es 4.39, entonces redondeamos a 4. Y el resto de los municipios que su población es por debajo de la media poblacional, es decir, como vemos en el cuadro, es 0.9, 0.8, por ejemplo, Palca, Mecapaca, Chocalla, se los une a los 85 municipios restantes, haciendo estos municipios una conformación de 6 circunscripciones. Si vemos el otro cuadro,
Entonces tenemos las circunscripciones urbanos-rurales. En el caso de la circunscripción urbano serían 4 circunscripciones en el municipio de La Paz, 4 circunscripciones uninominales en el municipio del Alto. Con relación a lo rural, el resto de los 85 municipios van a tener que agruparse en 6 circunscripciones, donde tienen que tener tienen que acercar la población que se vayan uniendo en el caso de lo urbano, los municipios en el caso de lo rural, los municipios que se vayan uniendo tienen que llegar a alcanzar la media poblacional. Y en el caso de los municipios como es La Paz y el Alto, tienen que dividir el territorio en 4 circunscripciones que alcancen la media poblacional departamental, en este caso de La Paz. Perfecto, muchísimas gracias. En este primer bloque hemos decidido tocar este tema sobre el voto 1-1, ya que es una lucha constante del CONADE de referir de que se logre el voto 1-1 y lo vamos a seguir haciendo en otros espacios más. Sin embargo, el tema central de este primer programa es la crisis de corrupción en la historia del Estado Plurinacional de Bolivia. Para cerrar este primer bloque que trata sobre el inicio del programa, este ciclo y del voto 1-1, vamos a cerrar con palabras y comentarios del doctor Waldo Albarracín respecto a esta lucha del voto 1-1 y consecuentemente vamos a pasar al segundo bloque con nuestro invitado Andrés Gómez Vela, que es uno de los periodistas que más se ha destacado a ser crítico contra el anterior régimen de Evo Morales y ha sido también en gran parte víctima del hostigamiento, de la asfixia, de las acusaciones, calumnias, por denunciar las cosas que se han generado en base a la corrupción. Por favor, doctor Albarracín, tiene la palabra. Doctor, disculpe, su micrófono no está habilitado. Mil disculpas, ahora está habilitado. Bueno, decía que ha sido muy ilustrativa la explicación que hizo la compañera, la felicito, y asimismo quiero hacer alusión al último evento que ha organizado CONADE Santa Cruz sobre este tema. Y creo que ahí hubieron exposiciones muy importantes de distintos puntos de vista, pero vale la pena resaltar las informaciones proporcionadas, por ejemplo, por el amigo Rojas Ortuste, que es docente de la UMSA, del CIDES, específicamente el posgrado, así como de Carlos Bert. Desde el punto de vista técnico, ellos han hecho una explicación muy rigurosa que de alguna manera coincide con lo que ha informado hoy día la colega. Según ellos, no es tan evidente esta desproporción de 3-1, de que 300 votos equivalen a 3.000, etcétera, que se ha estado manejando en forma muy contundente. Lo sinónimo de contundente no siempre quiere decir que esté respaldado. Entonces es un debate que todavía está abierto, pero creo que como CONADE también nosotros tenemos que ser lo más rigurosos, lo digo en forma incluso autocrítica, con mucha humildad, para recabar la mayor información posible sobre este tema, de modo que los criterios definitivos que esgrimamos sobre este controversial caso tengan la solvencia necesaria desde el punto de vista de que nosotros siempre debemos tender a reflejar la preocupación ciudadana, pero al mismo tiempo darle la información lo más completa y fundada posible a la ciudadanía. Con este punto de vista yo cesaría esta primera parte. Muchas gracias, doctor. El video explicativo que dimos sobre el voto 1-1 va a estar en alta calidad en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter y YouTube. Vamos a pasar al siguiente bloque, por favor. Espérenos unos segundos. Gracias.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos a todos los espectadores. Estamos en el programa Cuarentena Política, en donde vamos a trabajar el día de hoy el tema de la corrupción. Y para esto quisiera darle la bienvenida a Andrés Gómez Vela, a Rolando Villena y a Manuel Morales, quienes nos acompañan para trabajar este tema de la corrupción desde el Estado Plurinacional, desde la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. No sin antes, una vez más, agradecer a los espectadores y pedirles su opinión. Déjenos su opinión en la casilla de comentarios sobre este tema de la corrupción, que ahora está tan vigente y que lo seguimos llevando desde hace mucho tiempo. Para esto, entonces, doy la palabra a nuestro invitado Andrés Gómez Vela para que inicie con su exposición. Adelante, Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Les agradezco por la invitación y para mí es un honor compartir este espacio virtual con personalidades destacadas. Antes de seguir, quiero confirmar si me están escuchando bien. Efectivamente, Andrés. Continúa, te estamos escuchando. Muy bien. A ver, a propósito del tema y del título del que está ahí en el banner, Ratas de la Corrupción, creo que dice. Yo indagué algo sobre la historia de la corrupción. Hace mucho tiempo había leído unos textos y claro, el tema de la corrupción no es un problema solo boliviano. En todo caso, la primera rata de la humanidad se llama Péser. Péser era un antiguo funcionario en Egipto, en el reinado de Ramsés IX, creo, sí, 1100 años antes de Cristo. Lo pillaron a él en un tráfico de tumbas, la profanación de tumbas, ¿no? Que era un caso de corrupción y por supuesto que lo condenaron, ¿no? Y la corrupción, si revisas la historia, por ejemplo, en Roma era muy común la corrupción. La autoridad romana, el que tenía alto cargo, tenía por detrás una corte que eran unos clientes a quienes les mantenía pagando con cargos públicos. Es decir, la corrupción era casi aceptada y fundamentada, ¿no? Socialmente. Lo propio pasa en la Edad Media. Ya hay casos de reyes, de príncipes, cómo compraban cargos. Es decir, la corrupción acompañó a la humanidad. Y hay una frase célebre de Napoleón que nos acompaña hasta ahora. Les decía a sus funcionarios, roba, pero sé eficiente. Lo que hasta ahora nosotros en algún momento he escuchado alguna justificación en ese sentido, que decía, bueno, roba, pero hace, ¿no? Entonces, y no es cuestión de ideologías. Por ejemplo, en los países totalitarios, sean comunistas, como en la Rusia de Stalin, la corrupción fue campante. Y cuando dejó de ser comunista, la oligarquía comunista se enriqueció con los recursos públicos de la URSS. Es decir, no es cuestión de ideologías. No es, y yo creo que es un mal que nos acompaña y está inherente al ser humano. Y si hiciéramos una historia de la corrupción en nuestro país, llegaríamos a la misma conclusión. Por ejemplo, ¿por qué se fomentaba tanto la corrupción en lo que hoy es Bolivia, antes de que sea Bolivia? De que había un centralismo que todo giraba en torno a la monarquía. Entonces, el que tenía el cargo en función de que le han nombrado el rey o el virrey, tenía ciertos privilegios y para aceptar algunas cosas recibía a cambio dinero. Es decir, la corrupción era campante, ¿ya?
Y como estaba prohibidísima la iniciativa privada, todo pasaba por el Estado, pues era aún mayor todavía. Y con la fundación de la República y después lo que vino del Estado republicano y luego todo lo que hemos experimentado los bolivianos, llegamos a la época democrática, ¿no? Creíamos que ahí se podía, quizás la democracia iba a resolver el tema de la corrupción y no fue así. Tanto en la etapa liberal ha habido escándalos de corrupción. Yo recuerdo que como periodista, por ejemplo, cubrí el caso de una repartija de tierras que estaba haciendo un ministro de Educación de aquel entonces, que no me acuerdo ya ni el nombre, ¿no? Y hubo así casos de corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Banzer. Creo que habían grupos familiares que controlaban las aduanas, tenían la visión patrimonial del Estado, lo tienen, ¿no? A tal punto que como si fueran unos virreyes, ¿no? Que eran propietarios de un Estado, pueden repartir los cargos públicos. Lo han hecho en las etapas neoliberales. Y efectivamente, cuando llegó esto va avanzando, ¿no? O sea, lo que más molesta, creo, ahora a la gente es el hecho de que hemos visto 14 años, distintos casos de corrupción, y después de este cambio de gobierno, seguimos viendo lo mismo. ¿Qué nos puedes decir de esto, de este fenómeno? Es que no lo hay que ver solamente desde los administradores de Estado, hay que ver desde la sociedad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, han pagado padres y madres de familia para que entren de manera ilegal sus hijos y sus hijas a la academia de policías. Eso es corrupción. ¿Cómo puedes pagar para que tu hijo ingrese a un instituto? Se supone estás pagando, estás corrompiendo a alguien y después tu hijo o tu hija va a salir con la misión de combatir la corrupción. Pero eso es paradójico, es inadmisible. Pero eso no lo han hecho las autoridades de Estado. Lo han hecho ciudadanos comunes y corrientes. Entonces las autoridades, y eso tenemos que tener claro, son el reflejo de esa sociedad. No es un problema boliviano, no es un problema solamente de una parte del mundo, no, eso está en Brasil, no te olvides la cadena de corrupción del caso Odebrecht, ¿no? En Perú cayó un presidente justo por este caso, ya en Honduras, es decir, es un mal extendido, pero las sociedades han perdido valores. Por eso yo no creo en las sociedades que dicen, no, es que los políticos son malos. También las sociedades tienen estas cosas. Desde el momento que quieren arreglar, por ejemplo, una infracción de tránsito con unos pesos, eso ya es corrupción. Entonces yo creo que para ver de manera global este asunto, no vale solamente, ¿no?, observar lo que están haciendo, digamos, determinados grupos sociales, sino que hay que empezar de manera integral. ¿A qué quiero ir? Yo recuerdo que el primer caso que publicamos cuando yo estaba de Papel Bol. Había un viceministro Peinado, ¿ya? Entonces, ese viceministro compró con un sobreprecio de $7 millones los equipos para Papel Bol de una empresa de Brasil. Nosotros teníamos los papeles, empezamos a atar cabos y el principal involucrado era García Linera. Lo buscamos a García Linera para que hable. Se puso nervioso, no quiso hablar y empezó a cerrarnos todas las puertas a los que trabajábamos en Herbol. Te estoy hablando más o menos de 2013. Imagínate, de 2013. Entonces, esta cuestión de la corrupción, no, o el caso Papel Bol, quiero ir a eso, no está ya en 2013, sino ya lo hicieron en el 2007 y el 2008, es decir, apenas 2 años apenas subieron al gobierno. Peinado declaró que sabía, además le mandó una nota, tenemos la nota, por seguir guardando, tenemos la nota, ¿no?, donde le consulta Peinado al vicepresidente para que avale esa compra.
Y claro, la empresa después dijo que el costo, el sobreprecio era 7 millones de dólares. Bueno, y fueron así sucediendo otros casos, ¿no? Como el caso Cutler, después fueron sucediéndose como el caso Cisternas, el Fondo Indígena. Es decir, yo esa vez escribí un álbum de la corrupción, ¿no? Aquí lo tengo, justamente estaba recordando, el caso Ostreicher, ¿no? Donde hubo la red de corrupción, que fue tremendo como a este señor le esquilmaron, se quedaron con todos sus bienes, ¿ya? El caso terrorismo, Marcelo Sosa, este delincuente que extorsionaba a todos los involucrados y según los datos hizo más o menos 4.5 millones de dólares y se fue al Brasil, impune. Y el Fondo Indígena, por ejemplo, hay un caso emblemático, yo recuerdo que publicamos eso, una funcionaria, no, era una representante de la CIDOF, que recibió en 3 minutos, como 20 millones de bolivianos, en 3 minutos de su cuenta. Le depositaron a su cuenta. No recuerdo ya el nombre de esta señora. Entonces, quiero llegar a que este mal está tan enraizado en la humanidad y en nuestro país que tenemos que ver las formas de solucionarlo. No es que son solo unos grupos. Por ejemplo, decían los indígenas, la reserva moral de la humanidad. Es que los indígenas nunca habían tenido la oportunidad de, digamos, administrar la plata, y cuando ya vieron esa posibilidad, vea lo que han hecho en el Fondo Indígena. Pero no solo eso, ya los indígenas sí habían llegado a los cargos públicos en 1997 con la participación popular. Ahí, cuando en una ocasión, en son de broma, Gonzalo Sánchez de Lozada dijo: no solo hemos democratizado el país con las elecciones municipales, porque antes no se elegían las autoridades municipales, desde ese entonces sí, sino hemos democratizado la corrupción. Y más o menos tenía razón. ¿Por qué? Porque los recursos públicos que habían ido a los municipios dieron el nacimiento a lo que hoy llamamos el diezmo. Y después se convirtió en quinciño, ¿no? Que es el 15% de cada obra. Pero yo creo recordar o decir que este gobierno es más corrupto que el otro, sí tiene cierto sentido. Se encuentran diversas formas de justificación de tal gobierno tal, o como el último hecho que estamos viendo, por ejemplo, el caso respiradores, que fue muy duro para la sociedad por las circunstancias en las que vivimos. Pienso que hay que vivir o hay que ver un poco qué vamos a hacer como país, como grupo, como CONADE, digamos, ¿no? Yo veo que es tiempo de asumir ciertas medidas desde la sociedad. Por ejemplo, exigir algunas cosas puntuales. Primero, hay que exigir gobierno electrónico. Todas las instancias, hay que poner una información en el internet, cuánto ganan los docentes, cuánto producen los docentes, ¿ya? ¿Cómo se asigna el presupuesto? Porque es una institución que funciona con dinero del Estado. Gobierno electrónico de ese tipo, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los municipios, porque nadie se fija ahí, no hay prensa, no hay medios. Andrés, disculpa, 2 minutos para tu cierre, por favor. Nos va a ayudar a fiscalizar, que vamos a dar el segundo paso con esto. Hablo del gobierno electrónico, de la independencia de poderes, ¿sí? De la independencia fundamentalmente del Ministerio Público, que los políticos controlan el Ministerio Público, a los jueces. También quisiera que veamos el ámbito de la formación de valores en casa, en las instituciones ya públicas, en las universidades, en los colegios. El derecho de acceso a la información, que está legislado, pero
pese a que tenemos muchos recursos para cristalizarlo, es muy complejo, pero hay que hacer que realmente se cristalice. Y finalmente, yo creo que hay que hacer una conexión. Se extiende el dinero que roban aquí, lo pueden sacar fácilmente a otro país. Por eso es bueno que haya una conexión entre los países, entre las instituciones que luchan a nivel latinoamericano o mundial respecto a este punto. Y hay que buscar esas soluciones para no quedar lamentándonos esta situación, como les digo, que nos acompaña desde los egipcios, ¿no? Y por supuesto. Muchas gracias, Andrés. Realmente es muy interesante lo que nos estás comentando. Es una explicación bastante amplia y que cae muy en el punto de las soluciones que pueden tener Bolivia para combatir este mal que nos afecta desde hace tantos años. Le doy la palabra, por favor, al señor Manuel Morales, miembro del Comité Ejecutivo del CONADE, quien nos va a hablar sobre la corrupción, pero ligada a este último tema bastante coyuntural y muy polémico de los transgénicos. Adelante, Manuel. Sí, me gustaría que me den permiso para poder compartir una presentación que es pequeña. Claro que sí, enseguida. Mauricio, por favor, compártele dale permiso para que comparta la pantalla. Ya, gracias. Ya, perfecto. En realidad, lo que yo quiero hablar de manera muy puntual es el tema de una beta de corrupción que evidentemente nos pone en una situación media paradójica, ¿no? Si bien lo que dice Andrés es cierto, siempre ha habido corrupción, un poco que nosotros nos ponemos en el papel de perseguidores de esa corrupción, ¿no? Y bueno, eso también no nos gusta a veces, no nos alegran, nos incomoda, pero yo quiero hablar de la posibilidad de que estemos a las puertas o haya algunos indicadores de actos de corrupción que no los podemos ver mucho, que no se puede mucho cuantificar, pero que están empezando a surgir algunos indicadores de manera muy rápida. Ustedes saben que ahí está la fotografía de Nemesia Chacollo. Ella fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras durante 5 años. Y fíjense que el exdirector del INRA, Juan Carlos Rojas, su exdirector, le presenta una demanda por el tema de que supuestamente ella había abierto en Santa Cruz una institución paralela, ¿no? Para la dotación de tierras respecto al INRA. Luego tenemos aquí al ministro César Cocarico, que también fue denunciado por tráfico de tierras en Santa Cruz por el Viceministerio de Tierras. Vamos a hablar sobre todo un poco del tema de Santa Cruz. Y miren, yo me he puesto a pensar en todos los ministros que han sido de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno anterior. Resulta que el primero que ven a su izquierda es Hugo Salvatierra con el tema de los tractores. La segunda ministra, bueno, se supone que está con un proceso o debería estar procesado por ese tema. La segunda ministra fue Susana Rivero, que actualmente no se encuentra en el país y que cuando renunció Evo Morales, las noticias indicaron que ella había sacado un préstamo del BDP, que es un banco de segundo nivel, y que se habría sacado un préstamo de 30 millones de bolivianos previo a su viaje a México. Luego está el señor Romero, que ustedes saben que está en la cárcel por distintos procesos. Tenemos ahí a Julia Ramos, ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que fue a la cárcel por el tema del Fondo Indígena, Nemesia Chacollo y el señor Cocarico. Entonces, si ustedes se fijan, algo nos está diciendo el hecho de que 6 ministros, o por lo menos 5 del anterior gobierno de esta cartera, estén con procesos penales o hayan visitado la cárcel por diferentes temas. Y fíjense que tenemos esta última fotografía que yo quería compartirles. Es la actual ministra de Desarrollo Rural y Tierras, acompañada de 2 funcionarios del INEAF y del ministerio. Y ahí nos están explicando el tema este de los transgénicos, que es lo que nos ha llamado mucho la atención. Pero fíjense en la fotografía que no nos muestran las semillas transgénicas y los agroquímicos acompañados, sino nos muestran
los productos que en realidad serían productos que se importan y que en realidad no tienen mucho que ver con este tema de la aprobación de los eventos transgénicos. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? No estamos viendo la magnitud de una riqueza que son los bosques, que son las tierras, y no se tiene cuantificado las deudas que se tienen hacia el Estado por el tema de los chaqueos, el tráfico de tierras y todo eso que está sucediendo en Santa Cruz, pero estos aspectos nos están empezando a dar algunos indicadores. Fíjense ustedes que se ha suspendido la función económica social, que es el mecanismo que dicta la Constitución, para ver si las tierras pueden ser revertidas en caso de que no estén siendo cumplidas en la función específica a las que han sido dotadas. Estamos hablando de tierras de engorde, tierras que se están alquilando durante 5 años. La CAO, la ANAPO, especialmente la ANAPO, ha hecho una solicitud de ingresar transgénicos a Bolivia, pero la ANAPO no contribuye a la economía del país. Es decir, estamos hablando no de corrupción, probablemente la ANAPO no evade impuestos, sino que el mecanismo legal que existe en Bolivia hace que no paguen prácticamente nada de impuestos. Deben 3.500 millones de dólares a la banca y a las casas comerciales que les venden insumos agropecuarios, tractores, etcétera. Además, han solicitado 150 millones de dólares de préstamos que el anterior gobierno les ha dado de las AFPs. Y actualmente están solicitando al actual gobierno que les den una línea de crédito de 1.500 millones de dólares. Entonces, es un sector que evade impuestos, es un sector que está en mora, está solicitando la introducción ilegal de nuevos eventos transgénicos. Y ahí es donde yo quiero, para terminar, abrir un gran interrogante. ¿Cuánto sabemos de la problemática de tierras, de transgénicos, de tráfico de tierras? ¿Por qué hay muchas autoridades del área de desarrollo rural y tierras, de medio ambiente, que probablemente serían pasibles de un montón de procesos si se aplicara la ley? En Bolivia, fíjense que por delitos ambientales prácticamente no hay nadie que haya sido encarcelado, pese a que la Constitución señala que los delitos ambientales no prescriben. Se ha dado perdonazos, la ABT ha dado un montón de perdonazos a muchos empresarios que han deforestado, que han chaqueado y nunca han pagado ningún impuesto. Entonces yo quisiera cerrar ahí mi intervención para señalar que como investigadores, como periodistas, como analistas y como organizaciones de la sociedad civil, nosotros tenemos que ver estos temas que son los ocultos, los no visibles, ni que hablarles del tema del fondo indígena que tiene que ver con el tema de tierras, pero es un tema que ya se ha conocido. Y yo quería hablarles de estos otros temas que serían los temas que están un poco por debajo y que no los estamos pudiendo ver de manera visible. Eso sería cuanto quería exponer. Muchas gracias, Manuel. Agradecemos mucho la presentación. Vamos a pasar con nuestra tercera provocación a cargo del señor Rolando Villena. Igualmente es miembro del Comité Ejecutivo del CONADE. Y nos va a hablar sobre la corrupción y la ética. Por favor, Rolando, adelante, te escuchamos. Escuchar la exposición de Andrés Gómez y más la complementada por Manuel desde la perspectiva de la corrupción y el tema de los transgénicos. Bueno, en CONADE, como parte de los procesos que estamos construyendo o por lo menos abriendo escenarios de participación ciudadana y dada la experiencia en la temática de los derechos humanos que tiene una fundamentación eminentemente ética y política. No solamente en derechos humanos se denuncia, sino se sostiene lo denunciado, se comprueba los delitos cometidos y se exige que se haga justicia. Esto es. Ahora, la corrupción como tal es semejante al iceberg que estamos viendo, nada más que una parte de la corrupción. Hay muchas cosas que están invisibles, obviamente, encubiertas también por nuestra cultura. Sin duda que no podemos tener una visión sesgada de la corrupción si no tenemos una mirada integral, porque la sociedad también es permisiva. Así como la violencia está condenada, está, digamos, castigada, y bueno, con aplicaciones de leyes en exceso punitivas, también la sociedad fomenta la violencia.
Y estamos abrevando una cultura que es no solamente de la región, sino planetaria, que tiene mucho que ver con la profunda crisis que vive la humanidad. Estoy de acuerdo que sin duda estamos en una crisis generalizada de la humanidad, que hay crisis económica, política, de los sistemas políticos, el capitalismo, el neoliberalismo, el socialismo que entró en una tremenda crisis, todo ello. Pero en el fondo se trata también y principalmente de una crisis de valores. Y aquí es como la ética podría ser una disciplina, porque la ética es una ciencia. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En tanto, ciencia trata de la moral, del mores, costumbre o hábitos que la gente fomenta, recibe, da. Pero no se identifica con ninguna moral vigente. Ahí está la diferencia, digamos, muy clara. La ética, si bien, como también en los derechos humanos, son derechos inherentes, intrínsecos a la condición humana, eso está basado, fundamentado en la ética, porque cuando se vulneran los derechos humanos y al extremo tenemos corrupción descontrolada, sin lugar a dudas que esto incide y hace que la situación de la pobreza se la vea así como natural. Se venden discursos falsos para ocultar las grandes barbaridades que se han hecho en el régimen dimitente de Evo Morales, pero anteriormente también hemos tenido muchos otros antecedentes. Pero la gente como que está habituada a esto. Yo recuerdo que en Cochabamba, por ejemplo, se criticaba mucho al coronel Rivas, ¿no? Y bueno, entonces las denuncias eran tremendas. En derechos humanos hicimos denuncias, hicimos seguimiento y todo eso para que no quede en la impunidad, pero al final de cuentas, como la justicia en ese sentido no ha cambiado, porque las cosas siguen tal cual. Dice, bueno, la gente decía, pero ¿qué vamos a hacerle? Sabemos que ha robado, pero ahí está, ha dejado obras, ¿no es cierto? Entonces hay una suerte de validación de la corrupción de parte de la sociedad. Y esto tiene que ver también con los niveles de formación. El sistema educativo como tal está también en crisis. Y el régimen dimitente lo profundizó esa crisis, porque la educación no ha cumplido la función para la cual está asignada en tanto un instrumento que permita que sea parte del desarrollo integral de la sociedad. Todo esto se ha hecho solamente en el afán me refiero a dos temas que en la Defensoría del Pueblo, durante mi gestión, denunciamos permanentemente. La desinstitucionalización del Estado. Respondía a mecanismos de corrupción, ¿no? Porque ningún ente legítimamente instalado para que defienda y además para que haya transparencia en la gestión pública, ninguno de los hechos que se han denunciado desde la Defensoría del Pueblo han sido objeto de seguimiento. Más al contrario, había una suerte de congeladora que todas las denuncias que presentábamos en 6 años consecutivos, todo esto quedó en la impunidad. Entonces, la Contraloría, el INE, hablando de las estadísticas, el INE ha sido desmantelado. La Defensoría del Pueblo fue la única que quedaba en mi gestión como el último bastión de una institución que pudo, y en nuestro ciclo creo que tras 18 años de vida, hemos luchado precisamente para que la gente no naturalice la violencia, tampoco la corrupción, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto nos falta? Apenas habremos planteado los problemas, pero el problema es que quienes estaban también en función de autoridades, aquí está el grave problema. Todas las denuncias relacionadas con hechos violados o violatorios que han mellado la dignidad de los bolivianos nunca han recibido la cooperación de las autoridades del Estado. Jamás. Un silenciamiento premeditado. Entonces, obviamente porque, como dice otro dicho, entre toros aquí no hay cornadas. Si ha habido corrupción, ¿cuántos casos así, pero flagrantes de corrupción de los que estaba anotando Andrés, han ido a la Contraloría? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. ¿Para qué teníamos la Contraloría? Son muchos los hechos que en ese sentido se han denunciado y lo que aquí hay que destacar es que
en esta coyuntura y de aquí a futuro hay que seguir remarcando en la exigibilidad de estos derechos que se han conculcado, que han mellado la dignidad del pueblo boliviano. Porque la exigibilidad está en la línea de lograr la justiciabilidad. Esto es fundamental. Y en esto hemos hecho un trabajo, creo yo, importante, pero en derechos humanos desde el Estado, como fue la Defensoría del Pueblo, o desde el llano, con la PDHB a la cabeza ahora de Amparo Carvajal, es lo mismo. Los derechos humanos son también intrínsecos a la dignidad humana. Y aquí todos los hechos que se han denunciado, lo que duela en el alma es que habiendo puesto el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Además, con documentación probatoria de todos estos hechos delictivos, la justicia, bien, gracias. Y el sistema judicial justamente ha fracasado porque tiene mucho que ver también con la calidad de formación de los abogados. Esto, en esto Waldo y otros compañeros saben muy bien de lo que significa esto. De manera tal que la sociedad también, como dice, bueno, yo he preguntado alguna vez si algún abogado realmente quisiera hacer carrera entrando a la administración pública, por ejemplo, desde la fiscalía, desde la judicatura. No, los mejores abogados no necesariamente están en función de Estado, no están cumpliendo su rol, porque no es interesante, no es atractivo, porque saben que son cargos políticos. Entonces, la politización también de la justicia hace que todo esto quede encubierto. Y nosotros como CONADE tendríamos que hacer un compromiso, una renovación de nuestros votos de lucha para que no seamos parte de la impunidad. No hay que permitir que todo lo que ha acontecido y lo que después continúe, porque con este gobierno se cifraba de alguna manera alguna diferencia, pero en el fondo no, las cosas siguen su curso. Y esto, vergüenza ajena, vergüenza de los bolivianos, vergüenza de lo que hasta el momento hemos podido hacer algo, pero los temas pendientes son grandes, son enormes. De manera que me quedo con esto y esto deberíamos, estoy totalmente de acuerdo en promover que haya una suerte de gobierno electrónico, porque hay una ley del acceso a la información que no ha sido aprobada, que duerme ahí hace 6 años, está en el Palacio, y este gobierno debería haberlo aprobado. Porque si el pueblo no está informado, y justamente está ahí la trampa, cuando el pueblo no tenga la información o la dosifican, ¿no? La controlan. ¿Para qué? Para que no haya verdaderamente los instrumentos que la gente necesita para que en el acceso a la información se defiendan los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, que, entre otras cosas, que la violencia también hacia las mujeres y los niños, por ejemplo, ha sido tan naturalizada, porque todo es, la sociedad lo permite, lo fomenta. Y este es un reto estructural que hay que enfrentarlo. Muchas gracias, Rolando. Vamos a irnos a una pequeña pausa. En un minuto volvemos ya con la confrontación de ideas entre estos 3 panelistas para que se pueda nutrir más el debate. Sin olvidarnos de dar un agradecimiento al CONADE y a las plataformas que lo conforman, que hacen posible que estos espacios de democracia y de intercambio de ideas sean posibles. Nos vamos a una pausa pequeña.
Estamos de vuelta en nuestro programa Cuarentena Política y estamos conversando sobre la corrupción, este mal que está muy vigente en nuestro país, y para esto estamos contando con la participación de Manuel Morales, Rolando Villena y nuestro invitado especial el día de hoy, Andrés Gómez Vela. Y bueno, para esto, una pregunta al público que nos está siguiendo, en el cual pueden poner su comentario, su respuesta en el buzón de comentarios, y es: ¿cómo se debería luchar contra la corrupción? ¿Ustedes qué creen? Háganoslo saber, nosotros vamos a ir leyéndolos mientras va progresando el programa, ¿sí? Entonces, le doy la palabra a Einar Rosso, que va a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas. Adelante, Einar, te escuchamos. Bien, gracias. Gracias a todos ustedes por participar, por estar dándonos sus comentarios sobre este tema que Gonzalo ya lo mencionaba, que es el hecho de la corrupción. Sin mayor preámbulo, yo quiero comenzar con algo. William Herrera Áñez publicó en 2011 un libro titulado La corrupción en Bolivia, que obviamente no llevó a mayores reflexiones por parte del público. Sin embargo, él menciona algo por demás interesante, entre muchas otras cosas, que es la siguiente. Él plantea que la corrupción en Bolivia se ha vuelto ya una especie de cáncer. Esto porque hay una atmósfera propicia que hace que todos nosotros los individuos, como lo decía Andrés, pues estamos predispuestos a ser corruptos, hecho que es una cuestión inherente en la humanidad. Sin embargo, llama la atención lo siguiente. La Organización para la Transparencia Internacional, después de realizar, por ejemplo, un estudio comparativo a nivel mundial, ha dado como resultado el 2018 que Bolivia está en el puesto 132 de 180 países en cuestiones sobre corrupción. Y esto en los últimos 5 años, menciona esta organización, se ha ido enfatizando. No obstante, las instituciones las hacemos todos nosotros, todas las personas que conformamos un Estado. Entonces, Andrés, Rolando, mi pregunta va de la siguiente forma. ¿Cómo podemos reforzar las mismas? ¿Cómo podemos reforzar las instituciones? Y esta pregunta está enmarcada desde la siguiente perspectiva. Platón, como ustedes muy bien lo deben conocer, plantea que la idea de la persona más apta para gobernar un Estado es el filósofo. Cambiándolo un poco, sería acá el especializado en hacer un buen gobierno. Sin embargo, Popper le hace ahí un ajuste y dice que lo que hay que hacer es fortalecer nuestras instituciones políticas. Pero acá va el problema. Si la corrupción es un problema inherente y nuestro país es un ambiente muy propicio para que se haya hechos de corrupciones diversos, entonces, ¿cómo podemos fortalecer las instituciones? Andrés, te doy la palabra y luego a Rolando. El micrófono, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Einar. Técnicamente, la corrupción se puede definir como la privatización de los recursos públicos. Es como el patrimonio público pasa a manos privadas. Y voy a reforzar lo que había dicho en un principio, lo que tú también estabas diciendo, Einar. Ya Aristóteles lo advirtió y dijo, los gobernantes no tienen que entrar al Estado a gobernar para resolver sus problemas particulares, que generalmente es patrimonio, sino para resolver problemas sociales. Estaba alertando que no pueden entrar a corromperse, ¿no? Entonces, ¿qué haces ante eso? Hay dos componentes. Primero, es el ser humano. Y lo que decía don Rolando. Uno es la formación del ser humano en valores. Y valores, por ejemplo, tan sencillos como este que muchas veces lo han debido ustedes escuchar repetir. Ah, es del Estado, por tanto es de nadie. Haz lo que quieras con eso. Yo creo que desde el momento que es del Estado, es de todos nosotros.
Y robarle un peso al Estado es robarle un peso al vecino, robarle un peso al otro vecino, al amigo, al que te viene a vender el pan, les estás robando a cada uno de ellos. Entonces tenemos que invertir las cosas. Pero la formación no es suficiente, porque pueden caer ante la primera tentación. Yo recuerdo cuando estaba en el cuartel, nos llevaron a la frontera con Brasil a vigilar la entrada de autos. Nos decían, a ver, voy a ver aquí si van a resistir o no la tentación de que les pongan unos pesos y van a dejar pasar los autos. Claro, es el momento en que te llega, en que una persona puede o no rechazar esos 1.000 bolivianos solamente o esos 10.000 bolivianos. Además de la formación, entonces viene el control, Einar. El control es fundamental. Y aquí voy a poner un dato que quizás pueda generar alguna molestia en alguna gente. Por ejemplo, hay que utilizar pues, los recursos tecnológicos. Hay que utilizar Big Data. Hay que utilizar la inteligencia artificial para controlar a los funcionarios públicos, pero no solo a los que están en el gobierno central, sino a todas las instituciones que funcionan con dinero público, ¿no? Control, incluso hasta reducir a lo mínimo su vida privada, porque están manejando recursos públicos y la inteligencia artificial puede hacer eso. Por eso yo decía, es tiempo de proponer estas medidas. Por ejemplo, como CONADE, como institución, ¿qué deberíamos proponer en las próximas elecciones? Que los partidos tengan una página de todos los diputados y senadores, por ejemplo, para interactuar con la sociedad, para rendir cuentas a la sociedad permanentemente y que se comprometan a tener el gobierno electrónico, ¿no? Y hacer que crean estas personas, incluso antes de ser elegidas, crear esas páginas de interacción. Porque después de nada sirve tener 10 diputados si nunca han hecho nada, por ejemplo, para el desarrollo de un país. En ese mismo sentido, entonces, Rolando, me gustaría preguntarte lo siguiente. Tú has enfatizado, creo, Rolando, sí, ahí está. Tú has enfatizado, Rolando, en esto de una cultura, podríamos llamarla de una educación del ciudadano, pues en base a muchos valores. Pero esto no será una cuestión totalmente contraproducente, sabiendo que en Bolivia tenemos 36 nacionalidades y por tanto podríamos decir que hay también 36 tipos de formas de valores distintas frente a la cosa pública. Y por tanto, entonces nunca podríamos resolver este problema de tener funcionarios óptimos que estén en un cargo público y por tanto, como dice Andrés, que tengan este control de la sociedad. Que dicho sea de paso, también George Orwell ha hecho una cierta crítica a este control de la sociedad en 1984, hecho que llevaba a una sociedad distópica. Rolando, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, la relación de construcción de ciudadanía es muy importante, ¿no? Las leyes están para proteger al pueblo. Esto es. No para que las leyes así no te gusten, para que yo utilice la ley o la tergiverse, ¿no es cierto? Y saque una ventaja. El grave problema está dónde nacen las leyes. Así como cuando uno tiene idea de hacer algún proyecto, hay proyectos de desarrollo que han nacido en los escritorios. Las leyes nacen en el palacio de gobierno, ¿no es cierto? Y esto se ha hecho casi una tendencia, así como que así es y así será. No hay independencia de los órganos del Estado en absoluto, ¿no? Tendría que tener a estas alturas ya pues de tanta vida democrática, pero que nos hemos aplazado vez tras vez, el legislativo, por ejemplo, tendría que tener su propia agenda legislativa con criterios políticos consensuados. El grave problema está que tenemos una constitución que si bien es un pacto jurídico y es un pacto político, pero no hemos hecho un pacto social. Algunos entienden eso que está implícito, no es implícito. Eso tiene que ser explicitado. Va a haber un acuerdo, digamos, si hubiéramos hecho un proceso de construcción de ciudadanía para que la gente diga, muy bien, los partidos políticos, lo propio, haremos un pacto
para que la Constitución sea viable en este proceso de construcción de un nuevo Estado. Si las leyes están para proteger al pueblo, a los indefensos o a los que son instrumento, por ejemplo, de mecanismos perversos, de violencia, etc., les tocó el caso que en Bogotá, a mediados de los años 90, el alcalde de la capital colombiana, Antanás Mocos, logró reducir a la mitad el impresionante número de asesinatos que ocurría día a día y que alarmaba al mundo entero. Su estrategia fue llegar a la gente, demandar su responsabilidad individual y promover el respeto a la ley, es decir, construir ciudadanía. En Bolivia y en los países de la región no tenemos una institucionalidad de la ley, ¿no? Los abogados dicen, echa la ley, echa la trampa, digamos, o sea, todo se puede hacer. No, tiene que haber acá un principio también fundamentalmente ético, porque la formación es importante. Las convicciones son personales. Cuando hablamos de valores, los valores cuando funcionan, cuando se consensúan, pueden ser 3 valores. Pongamos 4. Entre todos los bolivianos, que son parte de pueblos indígenas, originarios, etcétera, etcétera, pero que nos pongamos de acuerdo. Porque los valores funcionan cuando yo estoy comprometido a que ese valor en el que yo creo va a funcionar. Pero no es cuestión de poner, pues como han hecho así, una cantidad de valores que tenemos en la Constitución Política del Estado y una lista así breve de principios, porque los principios tienen que orientar a los valores, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué de eso está plasmado en las leyes, por ejemplo? Nada, pues es nada, es un mero enunciado. Hubiera verdaderamente intencionalidad de la sociedad para avanzar, como en el caso de Bogotá, si lográramos niveles de concertación, de construcción, donde la gente diga, yo me comprometo. Y el Parlamento debería ser precisamente un escenario donde se parlamente. Ese es el sentido original del término. El pueblo parlamenta. Antes de que se apruebe una ley, tendría que haber sido un espacio de participación, pero importantísima. ¿Por qué se restringe la participación de la gente? ¿Por qué se la coarta? Porque el partido de gobierno, que está de turno, pone condicionamientos, pone límites. Y eso es domesticar a la mentalidad del pueblo. Si algo indigna a la gente es que se te imponga lo que ellos creen que es bueno. No, señor. Un principio de la ética es la capacidad de indignación frente a los hechos violatorios de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que este es un tema evidentemente central, porque si eso no es parte de nosotros mismos, no nos engañemos. Claro, no nos engañemos. En el sistema educativo lo mismo. ¿Cómo se eligen, por ejemplo, los presidentes de los cursos? Al chico que es más hablador. Pero se está promoviendo democracia, tendría que ser ese escenario propicio para que las unidades educativas sean las que estén forjando líderes. ¿Están forjando líderes? ¿Están formando gente con principios, con valores, que respeten a los que son diferentes? Hay normas que se han aprobado, hay reglamentos, hay leyes, en fin, pero se los aplica ninguno de ellos. Eso es que es así, pero como que aquí no pasó nada. No es cuestión de seguir mareando a la perdiz, porque es absurdo pensar de que en nuestro medio, en los países de la región, sino en el mundo entero, tendría que haber pues leyes para que se cumplan las leyes, pero eso es una falacia, ¿verdad? Una falacia, una barbaridad. Eso depende de la individualidad. No hay sociedad que sea construida sin convicciones que tiene la gente. Porque la pregunta del cómo para mí es tan importante. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos cambiar? Por ahí la gente está muy de acuerdo con todo, pero ¿por qué no hacemos un trabajo mucho más concienzudo? Porque el para qué siempre nos va a indicar a dónde estamos apuntando. El cómo es instrumental. Eso se hace en el camino. Pero hay preguntas que son de fondo, sin duda. Por ejemplo, la noción de lo que es el bien común está presente en nuestra cultura. No. Todo lo que tenemos hasta el momento es poco todavía, ¿no es cierto? Pero
todo lo que es nuestro es lo que está en el departamento, en tu casa, lo que está ya en la calle ya no es. O sea, entonces tú no eres parte activo como persona, como ciudadano, de cuidar, de proteger el bien común. Así como hay tantas otras cosas que la gente se desespera para llegar a los cargos, pero no tienen el menor descaro de robar. Entonces, esa permisividad es cotidiana y tenemos que enfrentar. La verdadera historia se hace en lo cotidiano, no se hace cuando hay algo descollante en los hechos, en lo cotidiano. Si vives lo que tú crees, está bien. Muy bien, y nos quedamos con esta frase, Manuel, con esto de que los valores también lo podemos hacer en lo cotidiano, en esta construcción que cada uno, siendo responsable de la cosa pública, puede llegar a ser. Y Rolando nos enmarcaba en esto de ser responsables con lo que nosotros tenemos. Pero sin embargo, tú, Rolando, nos hacías una exposición en el anterior bloque sobre los transgénicos, en donde hoy en día nuestra sociedad no está del todo de acuerdo o está de acuerdo, podemos verlo en los dos sentidos, sobre este hecho. Pero sin embargo, ¿qué nos llama esto sobre la corrupción? Monsanto, una compañía altamente gigante, pues hace también una manipulación de la decisión que pueden tomar los ciudadanos. Pero Rolando, entonces acá estaríamos haciendo nosotros una decisión deliberada. ¿Tú qué opinas? Manuel, perdón. Sí, mira, lo que tú has dicho es importante, ¿no? En algún momento vamos a hablar sobre cómo la corrupción también viene desde fuera del país, el caso Odebrecht, ¿no? El caso de las corrupciones que han venido atadas a grandes megaproyectos y donde las empresas obviamente te ponen plata. Ese es un caso del tema de los transgénicos. Pero lo que yo quería mencionar es que la gente realmente está muy indignada por lo que está pasando con el tema de la corrupción. Evidentemente, el tema de la corrupción ha sido uno de los elementos centrales para la caída del gobierno de Evo Morales. Pero el día de hoy, el tema de la corrupción con los equipos sanitarios realmente ha indignado mucho a la gente. O sea, hay un nivel no solamente de protesta, sino hay un nivel de duda, de desconfianza con el actual gobierno. Y eso no lo podemos negar, no lo podemos esconder. Aquí no se trata de hacer una medición de cuál ha sido más corrupto. El problema es que la corrupción actual está lacerando un sentimiento de la gente en una situación de pandemia, de cuarentena, donde todos nos hemos sacrificado, absolutamente todos, especialmente los que nos hemos quedado en las ciudades, en nuestras casas. Y mientras tanto, el gobierno ha intentado hacer algunas cosas ilegales que pueden ser generadores de actos de corrupción. Uno de ellos es el tema de la compra de gasolina, como si el precio no hubiera caído. El otro tema ha sido lo de Entel, el caso de ese señor que se creía el gerente de donde podía hacer y deshacer de Entel. El otro tema de corrupción que tiene que ver con el tema de los transgénicos, que ahí tenemos algunos datos que seguramente van a ir saliendo más adelante. Y esto me ha llevado a una preocupación. Y es constatar que hay funcionarios públicos que no solamente pretenden beneficiarse de la cosa pública, sino que son funcionarios públicos que están al servicio de intereses muy particulares. En el caso ahora que hemos tenido este conflicto de los transgénicos, hemos podido ver a viceministros, funcionarios de diversas instituciones estatales que no están ahí para atender o servir al pueblo, servir a las leyes, sino que exclusivamente están ahí para hacer viable intereses sectoriales. Ahora, evidentemente uno puede decir, bueno, los empresarios tienen derecho también a estar representados en el Estado, a estar representados en las políticas públicas, de acuerdo, pero no, lo que no está bien es que las políticas públicas estén siendo orientadas solo al beneficio de un sector y dejen al resto de la población fuera de las políticas públicas, fuera de la atención del Estado. Y ahí es donde hablamos de nuevas formas de corrupción. Yo quería complementar eso y evidentemente por el tema también ya del horario, ¿no? Que estamos llegando al filo del programa. Y me gusta mucho la propuesta de Andrés de la parte digital. Evidentemente es algo que debemos implementar.
y seguramente también confío en la movilización social, en la movilización popular, porque estos actos de corrupción no tienen que quedar impunes, y no es que nosotros estemos buscando perseguir a la gente y meterla a la cárcel, porque sabemos que también el sistema punitivo tiene una lógica, tiene un funcionamiento, tiene un porqué y tiene ciertos efectos, que los efectos no son todos los que van a permitir que se erradique la corrupción en Bolivia. Sin embargo, en este último tema, del tema sanitario, realmente el gobierno o se pone las pilas o la gente va a romper la cuarentena, vamos a tener una pandemia descontrolada y evidentemente vamos a entrar a una situación de desconfianza, de descrédito, ya no en un gobierno, sino en el Estado y en su capacidad de darnos salud después de 14 años donde no se ha invertido casi nada en el sistema de salud. Yo quería concluir con eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes, Rolando, Manuel, Andrés, Gonzalo, Danilo, por todo esto que creo que es sumamente necesario, que es la discusión de cómo poder salir de esto que es tan inherente a nosotros, que es la corrupción, como nos decía Andrés Gómez Vela. Las soluciones son varias. Uno, la educación en bases éticas fundamentales que cada vez hagan al individuo mejor y por tanto menos corrupto, en donde él sepa que si hace un acto de corrupción, pues no solamente está beneficiándose él, obviamente de manera directa, sino que está perjudicando a un grupo extenso de la población. Caso, por ejemplo, de los respiradores, que esto, por más allá que vaya a manos de la justicia, se va a quedar tal vez ahí, como muy bien sabemos que pasa en nuestra justicia, algo que es sumamente lamentable. Yo rescato las dos posiciones que nos pone Rolando y Andrés y que la complementa claramente Manuel, que es esto del control digital del ciudadano. Creo que es algo sumamente imprescindible. Ahora, gracias a los nuevos medios de comunicación y la tecnología, nos permite abordar esta problemática desde otra perspectiva. Sin embargo, cabe ahí la pregunta, estimado ciudadano, estimado seguidor de la página de CONADE, ¿quién controla a ese control que hacen los funcionarios? Acá, obviamente, sería cada uno de nosotros al hecho de que haya un derecho fundamental que es el de la información. Danilo, por favor. Sí, creo que son conclusiones muy interesantes. Gracias a todos los panelistas. Sin duda, la ciudadanía digital es un gran aliado para ejercer el control social. Y esto parte tanto en lo público también como en lo privado. Yo quisiera acotar que el tema de la corrupción no solo está en el paraguas de lo público. Puede existir una empresa privada y algunos funcionarios pueden direccionar ciertas cosas. Si bien no ha pasado esto a la esfera pública, no deja de ser un daño a la sociedad. Y creo que el paradigma de la lucha contra la corrupción está cambiando de manera internacional. Tenemos el caso de la FIFA, ¿no? El caso de la FIFA ha dado un nuevo enfoque a la lucha de la corrupción, porque la FIFA es una asociación internacional privada, no estatal. Sin embargo, los gobiernos han visto la posibilidad de que existía un daño a la sociedad a través de esto. Entonces, es importante considerar también en qué esferas de nuestra vida está presente la corrupción. Lo que decía Andrés, cuando estamos queriendo pasar una multa en el tránsito, cuando queremos comprar fila en la cola, y el ejemplo que se da desde casa, desde las unidades educativas, desde la universidad. Entonces es un camino largo, no vamos a llegar de la noche a la mañana a hacer una sociedad full transparente, sino es un camino constante a recorrer. Por mi parte, esas serían las consideraciones a conclusiones. Gonzalo, paso a ti. Sí, efectivamente, hemos estado leyendo atentamente los comentarios que nos han dejado en el buzón y
a manera de conclusión del ciudadano, el cual nos ha estado viendo en esta transmisión, podemos rescatar mucho la idea de este control digital. Para esto voy a tomarme la libertad de citar un comentario de Ana Santa Cruz, quien nos ha escrito lo siguiente, abro comillas: una medida importante es la digitalización de la gestión pública para que cualquier ciudadano pueda acceder a toda la información en las plataformas de las instituciones. El BID promueve la digitalización dando cursos a todos los ciudadanos latinoamericanos y promueve esta medida en varios países. En la Unión Europea, los diputados cuelgan en sus páginas su agenda semanal e interactúan con los ciudadanos respondiendo consultas. Debería ser obligatorio para el legislativo y el ejecutivo aplicar esta medida. Entre varios comentarios en los cuales se está apoyando mucho esta digitalización para el control del ciudadano a través de las diferentes plataformas digitales, los medios digitales de comunicación, desde un celular, desde una computadora, etcétera. Agradezco mucho a nuestro invitado Andrés Gómez Vela y tanto a nuestros panelistas del Comité Ejecutivo del CONADE, Rolando Villena y Manuel Morales, los cuales nos han dado varias luces sobre este tema de corrupción, y creo que lo más importante que sale de esta discusión es la idea de Andrés, la idea fuerte que era de la digitalización de las instituciones y del control social del ciudadano. Para esto, bueno, se nos ha acabado el tiempo en esta transmisión. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y sobre todo que hayan reflexionado sobre los distintos temas, porque este tema de la corrupción es un tema que se debe combatir. Por favor, Iván, ¿quiere comentarnos algo? Sí, adelante. Su micrófono está desactivado. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Bueno, muchos no me conocen, pero algunos sí. Soy indígena originario de la comunidad de Alcaya, en el departamento de Oruro, de Salinas de García Mendoza, en medio de los salares, productor de quinoa real, y vivo en medio de los dos grandes salares, que es el salar de Coipasa, que se llama Salar de Tauca, y el salar de Uyuni, se llama Salar de Tunupa. Mi nombre es Iván Ignacio, soy originario de la comunidad de Alcaya y de la civilización Chulpa. Solamente quería hacer un breve comentario porque se habló un poco de los transgénicos, ¿no? Y ese decreto que acaban de rematar, digamos, con la autorización de 5 productos agrícolas. En realidad estamos muy preocupados sobre eso, ¿no? Eso muy breve, después voy a hablar sobre la corrupción, pero va a ser muy breve. Mi preocupación es que este decreto da pie a que otros productos también puedan llegar a la misma situación. Y nosotros somos productores de la quinoa real y estamos muy preocupados porque ya hay esa posibilidad de que se estaría ya maquinando una nueva estrategia para poder implementar la creación de semillas únicas para nuevamente la quinoa también pase a ser, digamos, genéticamente modificadas. Pero hay una corriente que está manejando, por ejemplo, en nuestro pueblo y en algunos productores de la misma región de mi pueblo, donde dicen es que las semillas genéticamente modificadas no es mismo que las semillas genéticamente mejoradas. Entonces, nos están queriendo poner esto de las semillas genéticamente mejoradas para hacer de que nuevamente o de que aparezcan vendedores de semillas, monopolios de semillas, porque igual nuestra semilla se va a desnaturalizar, ¿no? Nuestro producto cosechado, sembrado con semilla transgénica, ya no va a servir de semilla. Entonces vamos a tener que comprar de otros. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones aquí en mi pueblo, ¿no? Y bueno, pasando al otro, parece que el tema de la corrupción ya se ha hecho un tema cultural. Ya parece que todos están aceptando, ¿no? De que, bueno, que robe, pero que deje obras, ¿no? Y creo que ya lo han mencionado, ¿no? De que ha habido una pérdida completa de valores. Esto es lo que tenemos que ir corrigiendo. ¿Cómo podemos recuperar nuestros valores? Creo que hay alguien que dijo que hay una suerte de validación de la corrupción por parte de la sociedad. Es verdad lo que dice don Andrés, de que no vamos a salir culpando a otros
el tema de la corrupción, sino primero nosotros nos rendimos cuenta de nuestros actos a nuestra conciencia. Entonces, tenemos que hacer esa autocrítica de fondo, ¿no? Para poder ir cambiando nosotros mismos, y así va a ir cambiando, porque en verdad, reflejo de la sociedad es la corrupción que hay en los gobernantes, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que en este momento es apuntar a dónde vamos a llegar, cómo vamos a recuperar los valores, los principios importantes, especialmente en los pueblos indígenas. Nos han satanizado, nos han dicho de todo. Ahora que ha habido un gobierno supuestamente indígena, ha habido indígenas corruptos, hemos llegado al nivel extremo de tener vergüenza ya de decir soy originario. Entonces, eso es muy importante. Nosotros estamos en esa lucha por la recuperación de los valores y la identidad que hemos ido perdiendo. Yo apunto a los de que cuáles no hay mecanismos de control, dicen, ¿no? Para poder ver dónde está la corrupción, cómo nace y cómo se desarrolla esa corrupción. Y creo que en nuestro sistema, para los originarios, los partidos políticos han sido lo peor que nos ha llegado. Nosotros nunca hemos vivido con partidos políticos. Y felizmente ahora, en la autonomía indígena originaria que hemos aprobado nuestro estatuto autonómico, hemos puesto la abolición definitiva de los partidos políticos en la elección de nuestras autoridades. Pero sí va a haber partidos cuando haya elección nacional, seguramente, ¿no? O cuando haya elección departamental. Un minutito para terminar, por favor. Ya, está bien. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que los partidos, el sistema de partidos para mí es bien nocivo para nosotros. Habría que pelear. Pero también el centralismo. Hay un centralismo exacerbado, ¿no? Todo estamos apuntando al poder central cuando nosotros de la democracia practicamos de manera casi horizontal y queremos que desde abajo surjan nuestros propios gobiernos en forma directa, y el mecanismo de control ya no va a ser indirecto, sino va a ser directo, porque ya no hay intermediarios como van a ver los partidos políticos. Como reflexión, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Iván. Con esto hemos llegado al cierre de nuestro programa. Esperamos que, como les decía hace un momento, hayan reflexionado y les haya gustado. Necesitamos estos espacios de debate para seguir compartiendo ideas y generar democracia. Con nosotros hasta el siguiente domingo a las 8 de la noche, donde estaremos tocando otro punto de la política boliviana que esté en su punto álgido, ¿sí? Yo me despido y les doy un agradecimiento especial a Andrés Gómez Vela, a Rolando, a Manuel, a Einar, a Danilo, a todo el equipo que está detrás de este gran proyecto. Y sin más, también agradecer especialmente a la población y a la sociedad civil organizada que está en constante lucha por la reivindicación de nuestra democracia. Sin más, nos despedimos y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, hasta pronto.